actor, un actor de Hollywood, y era de origen incluso mexicano. A ver si usted se acuerda de quién fue este personaje que decía: si todas las cosas se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. ¿Sabe quién fue? Anthony Quinn. Muy bien. ¿Por qué mencionamos a Anthony? Porque este actor se hizo, además de esa frase, se hizo famoso por la interpretación de un personaje bíblico, un personaje de la Biblia. Hollywood realizó la película Barrabás, y él fue ese personaje y se hizo famoso por esa interpretación. Bueno, vamos a ver acerca de este personaje en la Biblia. Y hay un pastor famoso, o se ha hecho famoso, un pastor español que se llama Juan Vaz, y en uno de sus mensajes dice: yo soy como Barrabás. Y bueno, creo que todos somos igual como él. Y vamos a ver. En nuestra Biblia encontramos que la obra del Señor Jesucristo fue una obra tan grandiosa, tan tremenda, tan impactante, que ha quedado para toda la eternidad, porque ha traído la salvación a nuestra propia vida. Y tal vez usted ha escuchado acerca de un día judío que se celebra cada año, que se llama el famoso Yom Kippur. Bueno, la palabra Kippur significa expiación, así como suena. Kippur significa expiación. Y el título del mensaje de esta noche es la expiación por sustitución. La expiación por sustitución. Por favor, vayamos a Éxodo capítulo 29, versículo 36, y veamos este pasaje, veamos el mensaje de este pasaje, pero especialmente veamos la palabra expiación. Éxodo 29, 36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Vean ustedes la palabra expiaciones o expiación. ¿Qué significa esta palabra? Esta es una palabra rara, es una palabra que aparece solamente en el Antiguo Testamento, no aparece en el Nuevo. La palabra expiación significa cubrir o limpiar el pecado. Cubrir o limpiar el pecado. Así, propiamente tiene mayor significado en cubrir. Está como colocando un manto en un sentido espiritual o invisible, como lanzar un manto para cubrir la condición pecaminosa. Y la expiación se llevaba delante del Señor, porque el hombre, en este caso el pueblo de Israel, lo celebraba para cubrir su pecado. De tal manera que Dios estableció un día muy especial para celebrar un servicio de expiación, es decir, de cubrir el pecado de todo el pueblo de Israel, y se le llamaba el famoso Yom Kippur, el día de expiación, que aparece en el libro de Levítico capítulo 16. Todo el capítulo habla acerca de ese asunto tan importante, y era el día más solemne, el día más importante, incluso más importante que la Pascua, más importante que el día de Pentecostés, más importante que el de la fiesta de los tabernáculos, porque era el día de la reconciliación entre Dios y su pueblo. Tan importante era que el sumo sacerdote, en el sentido del Antiguo Testamento, primero fue Aarón y después fueron sus hijos, solamente entraban una sola vez en todo el año en el lugar santísimo, y tenían que entrar con sangre. No podía entrar el sumo sacerdote con las manos vacías, tenía que llevar sangre y tenía que colocarla en el arca del pacto y rociarla 7 veces, precisamente para cubrir el pecado de todo el pueblo. En ese día, en el día de expiación,
era el día en que todo israelita tenía que afligirse delante de Dios y decir: Dios, te he fallado, he pecado, he hecho cosas malas, no estoy bien delante de ti, perdóname, Dios. Dios establecía que era el único día que tenían que ayunar. No había otro día para ayunar desde el punto de vista de la ley, solamente el día de expiación, porque tenían que llegar a un sentimiento de aversión al pecado. Debería darles tristeza de haberle fallado a Dios. Dios, que había sido misericordioso, bueno, nos había rescatado de Egipto y llevándonos a la tierra prometida. Ese día tenían que estar contristados delante de Dios. Por eso era muy importante el día de expiación. Hoy todavía los judíos siguen celebrando el Yom Kippur, el día de expiación. No sé si lo están celebrando como lo hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, pero lo celebran. Pero ese día ha quedado como parte importante de la enseñanza de lo que Cristo vino a hacer a nuestro favor. Ahora veamos esto, por favor. Vamos al capítulo 4 del libro de Levítico, por favor. El capítulo 4, versículos de 27 al 31. Usemos nuestras Biblias. Capítulo 4 del libro de Levítico, versículos de 27 al 31. Y dice de la siguiente manera, 27 al 31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la cabra, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová, y hará el sacerdote expiación por él. Y miren la parte final, y será que no será perdonado. Y será perdonado. ¿Cuándo podía un israelita ser perdonado su pecado? Cuando llevaba el animal al sacrificio. En este caso dice el texto, una cabra, y tenía que ir al altar y poder sacrificarla y quemarla. Había que quemarla completamente. Cuando se hacían sacrificios para quemar completamente un animal, se llamaban holocaustos. Y ese holocausto era agradable a los ojos de Dios porque significaba que el hombre estaba arrepentido, la persona estaba arrepentida de haberle fallado a Dios, de haber pecado, de haber violado sus mandamientos. Y fíjense bien, hermanos, ahora regresemos un poquito en el versículo 29. ¿Por qué se le llama el título del mensaje expiación por sustitución? Veamos el versículo 29. Perdón, hermano Leo. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. ¿Cuál era la ofrenda de la expiación? La cabra. Hagamos de cuenta que este es el lugar del sacrificio. Hagamos de cuenta que este es el altar de bronce donde tenía que colocarse el animal para ser quemado. Se colocaba aquí la cabra, se degollaba, se le tomaba la sangre, porque la sangre iba a ser muy importante, y la persona, el israelita, tenía que ir a la cabeza de la cabra o del animal sacrificado y colocar sus manos sobre la cabeza. ¿Por qué colocaba sus manos sobre la cabeza? Porque la persona que estaba ofreciendo el sacrificio estaba diciendo delante de Dios, yo no puedo reconciliarme contigo, Señor, porque te he pecado, porque te he fallado, pero a través de este sacrificio, este animal puro, este animal inocente, Él está pagando por mi pecado, Él está muriendo por mí, Él está ofreciendo su sangre por mí. Y colocaba sus manos sobre la cabeza del animal
haciendo que el animal lo sustituyera. Es decir, que el animal recibía la carga del pecado, el pago del pecado, porque tenía que morir. Recordemos que la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. El pecado trae la muerte, pero ese animal era ofrecido en lugar del pecado, en lugar de las personas. Por eso se colocaban las manos en la cabeza, para sustituir. Ahora vamos con este pasaje más todavía, por favor. Vayamos hasta Levítico capítulo 23, versículos 27 y 28. Levítico capítulo 23, versículos 27 al 28. Y dice de la siguiente manera. Capítulo 23 de Levítico, 27 y 28. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiré vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es decir, un holocausto. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. En el otro pasaje que leímos, en el capítulo 4, dice, para que fuera perdonado su pecado. Aquí está diciendo, para que se reconcilie Dios con nosotros. Ese sacrificio de ese animal iba a traer la reconciliación entre Dios y su pueblo que le había fallado, que había pecado delante de él. Y ese día era muy especial. Otra vez, versículo 27, leamos el versículo 27. Dice, a los 10 días de este mes será el día de expiación y tendréis, ¿qué cosa? Santa convocación. ¿Por qué era santa convocación? Porque era una reunión tan solemne de venir a la presencia de Dios para poder resolver el problema de haberle fallado a Dios, de haber pecado con Dios. Y luego dice en este versículo 27, tendréis santa convocación y afligiré vuestras almas y ofreceréis la ofrenda encendida. Había que haber una aflicción. Debe haber una contrición, porque decirle, Dios, te he fallado, he pecado contra ti. No es una cosa cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona dice, sí, fallé, no hay ningún problema, ¿cómo lo tomamos? O sea, no le importa, no siente nada. O sea, es una persona indiferente o es una persona tan desvergonzada que no siente el peso de la culpa. Y por eso es que aquí el texto está diciendo, tienes que afligir, es decir, tienes que mostrar que realmente te pesa haberle fallado a Dios. Porque cuando alguien pudiera decir, bueno, sí, fallé, pero pues Dios es bueno, Dios me va a perdonar. Eso no valía. Tenía que hacerse sentir el peso de ese pecado. Y por eso tenían que afligirse y ayunar. Bien, dice en el versículo 28, para reconciliar. Era la reconciliación entre Dios y su pueblo, pero tenía que haber una víctima. Tenía que haber alguien que tenía que ofrecerse para poder resolver el problema. La palabra expiación, el término expiación, que es cubrir o limpiar el pecado, nos lleva a pensar que en base a ese sacrificio, Dios cancela el juicio del pecado. En ese sentido, Dios trae otra vez la paz a nuestras vidas. Nos ayuda a estar bien delante de Él porque se ha solucionado en base a ese sacrificio. Ahora, proféticamente, el asunto de la expiación nos lleva a Isaías 53. Vayamos ahora a Isaías 53, por favor. Isaías capítulo 53, que es muy conocido. Y ahora veamos, mientras que los sacrificios se estaba estableciendo que un animal inocente, un animal puro, tenía que darse en expiación,
Ahora el capítulo 53 de Isaías nos habla acerca de alguien que vendría a hacer esa obra. Dice en el versículo 4, por favor, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra reconciliación con Dios, ¿quién lo llevó? Aquí, el siervo sufriente de Isaías 53. Él fue el que llevó eso. Él era el Cordero de Dios. Cristo llegó a ser el Cordero de Dios, en donde nosotros, por decir así, simbólicamente o espiritualmente, colocamos nuestras manos sobre su cabeza, colocamos nuestras manos en su cabeza, para que de esta manera Él pudiera cubrir nuestro pecado. En ese sentido está hablando el asunto de la expiación aquí el texto de Isaías. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él trajo la salvación a nuestras vidas, Él trajo la curación a nuestros corazones rebeldes, corazones de piedra, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37, y nos cambió por un corazón de carne, para tener una relación correcta con Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, los sacrificios servían para la expiación, es decir, para cubrir y limpiar el pecado, y proféticamente en Isaías 53 nos lleva a la persona que iba a traer la completa y perfecta expiación para nuestras vidas. Y ahora veamos, por favor, vayamos al Nuevo Testamento. Vamos a la historia de Barrabás. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan el asunto de Barrabás. Lo mencionan de una manera muy especial. Por ejemplo, por favor, vayamos a estos pasajes. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 16. Mateo capítulo 27, versículo 16. Dice este texto, hermano, Mateo 27, 16. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ahí aparece en el Evangelio de Mateo. Un preso, pero fíjese bien, agrega el adjetivo famoso. ¿Por qué era famoso? Porque era un hombre que había hecho muchas cosas malas. Había hecho cosas que no estaban bien y que eran dignas de muerte. Ahora vamos a ver de qué se trata este asunto. Ahora, por favor, vayamos a Marcos. Vamos a ver los evangelios sinópticos. Primero, Mateo, Marcos y Lucas. Marcos 15, 7. Ahora nos pasamos hasta Marcos 15, 7. Dice el versículo 7. Marcos 15, versículo 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de botín, que había cometido, ¿y qué había cometido? Homicidio. Aquí dice que había cometido un homicidio. Por causa del homicidio, según la ley judía, merecía la muerte. Pero en ese momento, los judíos no podían aplicar su ley porque estaban bajo el gobierno romano. Es decir, que el gobierno romano era el que tenía que aplicar la ley de pena de muerte. ¿Y saben ustedes cuál era la pena de muerte para una persona que no era romana? Era la crucifixión. Barrabás, él tenía que ir a la cruz por haber cometido el homicidio. Pero no solamente cometió homicidio. Ahora vayamos a Juan capítulo 18, versículo 40. Juan capítulo 18, versículo 40. Fíjense bien ahora lo que nos dice aquí. 18:40 dice de la siguiente manera. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Pero miren lo que dice el apóstol Juan. ¿Y Barrabás qué era? Era ladrón. Entonces ya llevamos 2. Era homicida y ahora era ladrón. Pero todavía una cosa más. Regresemos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 19.
Lucas capítulo 23 y versículo 19. 23, 19. Fíjense bien lo que aparece ahora aquí. Dice el texto: este había sido echado en la cárcel por sedición. Y la sedición era un serio problema para el gobierno romano. La sedición es levantar a un grupo de personas en contra del gobierno. Es un levantamiento. No es solamente una protesta, es un desafío a la autoridad. Es levantar el puño para decir: no estoy a favor de ese gobierno, y atacarlo. Y eso es lo que estaba haciendo aquí Barrabás. Y la sedición se pagaba también con la muerte. La ley romana no permitía la sedición. Hay un caso en el libro de los Hechos, cuando en Éfeso el apóstol Pablo empezó a predicar, y resulta que la gente que empezó a creer en Cristo dejó de hacer las figurillas de Diana de los efesios. Y resulta que los que se dedicaban a hacer ese tipo de figuras de la diosa, pues empezaron a reclamar y empezaron a traer un problema contra los cristianos, y se levantaron en contra de los cristianos. Se hizo un alboroto en la ciudad de Éfeso, y resulta que el magistrado de Éfeso tuvo que calmarlos, porque les dijo: si esto se entera el gobierno romano de que se trata de una sedición, vamos a tener problemas. La sedición era muy grave. Y aquí, en este caso, Barrabás tiene ese problema. Entonces, veamos, era homicida, era ladrón, y tenía el problema de la sedición. Entonces, esos tres cargos, esos tres delitos, lo llevaban a la muerte. Él merecía ir a la cruz. El gobierno romano debería haberlo sentenciado para ir a la cruz. Y tal vez sí lo hizo, pero ocurrió algo especial en ese día. Ahora veamos, por favor, lo que dice. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Regresamos otra vez. Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Versículo 19. Y estando vamos a regresar. Versículo 17. Reunidos pues, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahí hubo una situación muy especial. Fíjense bien cómo ahí entra en escena el Señor Jesús. Dice el siguiente versículo, el 18, que el Señor Jesús fue llevado ante Pilato, y miren, por envidia le habían entregado. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes le tenían tanta envidia, tanto coraje al Señor, que por eso lo entregaron. Por eso es que buscaban la manera de cómo eliminarlo. Y ahora llegó este día. Recordemos que cuando estaba ocurriendo este juicio, se estaba celebrando la Pascua, o se iba a celebrar la Pascua. Y en la Pascua se tenía que sacrificar un cordero, el cordero famoso del capítulo 12 del libro del Éxodo, cuando se celebra la primera Pascua. Es una cosa asombrosa, porque Pilato, no siendo judío, siendo una persona mundana, que estaba más metido en su política y querer llegar a ser un hombre grande, vio en Jesús algo totalmente diferente. Él mismo se dio cuenta que no había delito alguno en Jesús. Fíjense bien, hermanos, qué cosa tan tremenda lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 14. Lucas 23, 14. Estamos relacionando los evangelios sinópticos y también el evangelio de Juan, para que veamos la situación del Señor Jesús aquí. En el capítulo 23, versículo 14 dice, y le dijo, versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo,
Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. ¿Qué es perturbar al pueblo? Pues el asunto de la ascensión. Y luego dice en este texto, pero habiéndole entregado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. No hay delito en él. Jesús era inocente. Ahora, no solamente era inocente por la declaración de Pilato, Jesús era inocente. No había pecado en él, desde el punto de vista divino, no había pecado en él. Jesús nunca cometió ni un solo pecado en toda su existencia humana. ¿Cuántos años vivió el Señor Jesús en la tierra? 33 años y medio. En todos esos 33 años y medio no cometió ni un solo pecado. Él era santo, limpio, puro, delante de Dios. Y Pilato aquí está refiriendo a esa situación delante de la gente, ¿sí? Fíjense bien, versículo 15 dice Pilato, ni aún Herodes, porque remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre, nada digno de muerte. El mismo Pilato, siendo un hombre malo, un hombre que no le interesaba la religión judía, que no le interesaba a Jesús, que no le interesaba su vida para la eternidad, aquí está encontrando evidencias de la inocencia del Señor Jesús. Dice Pilato, versículo 16, le soltaré pues después de castigar. Simplemente lo voy a castigar y lo voy a dejar libre, lo voy a absolver, le voy a dar la libertad, no hay delito alguno. Pero entonces aquí surge la multitud y empezó a decir, veamos versículo 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este. ¿Quién es este? Es Jesús. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Fuera. Es decir, hicieron un lado. Y vino entonces el cambio. Barrabás quedó libre. Barrabás fue soltado. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. En el versículo 20 les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, ¿por qué? Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban en grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Bueno, en este último versículo, el 24 que leímos, se dice que ahí está la cobardía de Pilato, porque él sabía que Jesús era inocente. Y más adelante se lava las manos. Pero él no podía cambiar la historia, exactamente. Él no podía cambiar el plan de Dios. Y Jesús tuvo que ir a la cruz. Y veamos cómo, desde el punto de vista legal, Jesús fue declarado inocente, aunque tuvo que ir a la cruz, pero fue declarado inocente. Desde el punto de vista divino, Jesús era puro sin mancha, porque era el Hijo de Dios, no había pecado en él. Y fue el Cordero propicio para traer la expiación. Barrabás era homicida, era ladrón, era sedicioso, era un malhechor, era un pecador y quedó libre por Jesús. En ese sentido, todos somos Barrabás, porque todos le hemos fallado a Dios, todos hemos pecado de una u otra manera. Tal vez usted pueda decir, bueno, es que yo no he matado a nadie, yo no he hecho ninguna sedición, pero hemos violado la ley de Dios, la hemos pisoteado, hemos cometido mentiras, hemos tenido actitudes negativas, hemos hecho daño a alguien inocente, hemos fallado a Dios de alguna manera. Así es que todos estamos en la misma situación de Barrabás,
pero alguien vino y murió en nuestro lugar. Alguien vino para cubrir nuestro pecado, vino para reconciliarnos con Dios. Y ahí está la expiación por sustitución, porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Debíamos ir nosotros al igual que Barrabás, pero el Señor tomó nuestro lugar. Y ahora veamos dos pasajes y ya terminamos. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice de la siguiente manera: quien llevó él mismo, o sea, Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados no en el sentido físico, sanados espiritualmente del pecado de nuestro corazón, por medio de Cristo. Él fue nuestro cordero. Él fue la víctima que hizo la expiación para que estuviésemos reconciliados con Dios. ¿Por qué vamos al cielo? Porque somos buenos. ¿Por qué tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida? Porque somos muy trabajadores en la obra de Dios. ¿Por qué tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad de Dios? Porque realmente somos tan obedientes a las leyes de Dios. Es por el hecho de que Cristo nos sustituyó en la cruz del pecado, y murió nuestro pecado y nos dio el perdón y la reconciliación con Dios. Y ahora veamos, por favor, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado. Fíjese bien la frase: al que no conoció pecado. Es decir, no conoció en el sentido de la propia experiencia. Jesús sabía que había pecado el hombre, claro que sí, él lo sabía, lo veía. Pero cuando está diciendo el texto que no conoció pecado, quiere decir que no vivió en el pecado. No fue parte de su vivencia, de su experiencia personal. Él nunca cometió ningún pecado. Pero fíjense bien, dice el texto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa que lo hizo pecado? Es decir, que se apropió nuestro pecado, se lo echó encima para llevarlo a la cruz. Y de esta manera poder pagar el precio de nuestra salvación. Dice: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa justicia de Dios en él? Significa la reconciliación, porque se completó el pacto. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario diciendo consumado es, dicen los estudiosos del griego que la frase consumado es como si se hubiera colocado el sello pagado. Cuando uno va a una tienda o cuando uno va a recibir una factura, uno le dice: por favor, pon el sello, y se pone el sello pagado. Y cuando tenemos algún problema con la casa donde compramos algún aparato, alguna cosa, y mostramos la factura de pagado, ya no tenemos problema, porque la gente, bueno, el dependiente o el de la tienda dice: bueno, ya pagaron, no hay ningún problema. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo consumado es como si hubiera colocado en su corazón pagado. Se acabó el problema. Sabemos que en el sentido práctico seguimos siendo pecadores y fallamos, pero delante del Señor, delante de su justicia, ha sido pagado. Y esa es la razón, porque es la razón tan maravillosa de que si en esta noche, por alguna razón, tenemos que abandonar esta tierra, vamos directamente al cielo. Porque Él murió, limpió, pagó nuestro pecado en aquel Calvario. Él nos sustituyó, Él tomó nuestro lugar. Y hermanos, eso nos debe de animar a ser agradecidos, a ser fieles servidores, a caminar en su voluntad día tras día, a llevar a cabo su obra, porque qué bendición de saber que nuestros nombres ya están asegurados en el libro de la vida. Porque nuestro nombre está escrito con la sangre preciosa de Cristo.
Así es que qué bendición, hermano. Así es que debemos de animarnos a seguir en el camino del Señor. Si alguien retrocede en el camino a Dios, entonces significa que no le importó el sacrificio de Jesús, que no tomó una decisión de fe correcta, que no le dio el lugar al Señor en su vida, reconociendo que el sacrificio verdadero para su vida y que podía expiar su pecado estaba en Cristo. Pero los que hemos reconocido tenemos nuestra vida asegurada en Cristo. Por eso podemos decir que si vivimos o morimos, somos del Señor. Somos del Señor. Romanos 14:8. Y démosle gracias al Señor. En esta semana tendremos problemas, tendremos necesidades, tenemos situaciones difíciles, pero no olvidemos que estamos asegurados en las manos del Señor y por medio de Cristo somos herederos con Cristo, hijos de Dios, con tantas bendiciones a nuestro favor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Hermano Luis, por favor.